En este tercer apartado voy a hablar sobre la conexión entre mandatos familiares, cómo se pueden combinar y conectar los mandatos entre sí. Los mandatos nunca funcionan como instrucciones aisladas, sino que se conectan entre ellos unos con otros de forma jerárquica, en una estructura de árbol. Digamos que hay un mandato principal que representa el tronco del árbol y a partir de este mandato surgen ramas y de estas ramas surgen más ramas, como si fuera un árbol. Entonces todo está como jerarquizado en diferentes niveles. El tronco de los mandatos, se llama el mandato número uno del que surgen todos los demás, es el que desemboca en lealtades familiares. Este mandato es el siguiente. Tienes que hacer algo con el dolor que carga tu familia. Todas las personas nacemos a partir de una familia en el que ha habido dolor y sigue habiendo dolor. En todas las historias familiares hay traumas, hay heridas, hay tragedias, hay desencuentros, hay sufrimientos. Entonces es como si naciéramos como una deuda simbólica a todo lo que ha tenido que sufrir nuestro árbol familiar antes de que llegáramos nosotros a la vida y luego también después, lo que sufren nuestros parientes vivos, nuestros seres queridos. Es una lealtad al sufrimiento del pasado y sufrimiento del presente. Y esa lealtad surge de un sentimiento de deuda de yo no me puedo quitar esto así como si no tuviera que ver conmigo. Tengo que hacer algo con eso. Ese tengo que hacer algo, por un lado, implica seguir un camino de ser leal a la familia, pero también habilita otra posibilidad, que es mucho mejor, que es sanar. Sanarnos nosotros, sanarnos de estas lealtades para convertirnos en una inspiración para la familia en su conjunto y darles la oportunidad a ellos también que tengan un referente de que todo esto se puede sanar. Entonces estos caminos se abren ante nosotros. ¿Qué podemos hacer ante este dolor familiar? Podemos ser leales a ello y cargarlo, o podemos eh, seguir un camino de sanación que permita que todo eso se convierta en una inspiración para todos nuestros seres queridos, un alivio para nuestros antecesores y nuestros ancestros y facilitarles el camino a nuestros descendientes también. Entonces, ante este gran mandato surgen estas dos posibilidades. Y estas dos posibilidades se van entremezclando ante sí, se van entremezclando, es como si fueran serpenteando. Son dos caminos que se cruzan, inevitablemente se tienen que cruzar, porque ¿cómo puedo saber lo que tengo que sanar si de alguna manera no lo he sufrido antes, si eso no me ha generado conflicto antes? Ahora bien, yo puedo quedarme con ese conflicto y ser leal a ello, o puedo usar ese conflicto para sanar, crecer, madurar, volverme convertirme en una persona más consciente y generar inspiración con toda esta sanación a todo mi árbol familiar. Entonces hay dos caminos, el camino de la lealtad y el camino de la sanación a partir de este dolor en el que estamos implicados sí o sí, porque hemos nacido dentro de una familia que carga mucho sufrimiento. Con el concepto de sistema familiar, aclaro que entendemos a nuestros ancestros varias generaciones atrás, tres, cuatro generaciones, a veces más, pueden venir cargas de más atrás, antecesores, que serían nuestros padres, nuestros tíos, los abuelos que hemos conocido, y nuestros seres queridos actuales, por supuesto, también podemos ser leales a nuestra pareja, podemos ser leales a amigos, aunque no estarían dentro del sistema familiar, si los consideramos familia, el efecto es el mismo. Y independientemente de que estén vivos, de que ya fallecieron y los hayamos conocido, y por supuesto también nuestros descendientes, los que sigan detrás de nosotros. El camino de la lealtad, el camino de ser leales al sufrimiento de nuestra familia, condiciona todos los demás mandatos con los que vamos a tener que mediar, tanto si los cumplimos como si luchamos contra ellos, como si intentamos escapar de ellos. Esta mediación con los mandatos siempre, como he explicado anteriormente, se traduce en sobreesfuerzos, en aguantar, en sacrificios, en renunciar a aspectos valiosos de nuestra vida, de nuestra propia libertad, de obtener nuestra propia felicidad, lograr ser felices. Siempre hay algo que se pierde con estas lealtades y con estos mandatos que son la traducción
más literal, más desde el lenguaje de estas lealtades. No significa que todas las lealtades se traduzcan en mandatos, pero muchas de ellas sí. Por eso estoy exponiendo pues por eso estoy transmitiendo todo este contenido, para que entendamos con la mayor precisión posible cómo funcionan estos mandatos. A partir de este camino de ser leales a nuestra familia surgen dos ramas, vamos bifurcando. Estas dos ramas representan que vamos a repetir sufrimientos de nuestros familiares, vamos a vivir su mismo dolor, su misma tragedia, su misma herida, su mismo trauma, o vamos a intentar compensar este sufrimiento de nuestros familiares a través de nuestra propia vida y nuestro propio destino. Todo esto que estoy explicando es complejo, simplemente lo estoy dando una mínima base para luego poder explicar cómo se conecta esto con los mandatos. Para entender de verdad cómo funcionan las lealtades, más tarde os voy a pasar unos títulos de unos vídeos que están en mi canal de YouTube donde podéis ampliar toda esta información. Entonces, todo mandato familiar representa de una manera o de otra repetir un sufrimiento que viene de la familia o intentar compensar un sufrimiento que viene de la familia, pero estas compensaciones también conllevan sacrificios, renuncias, aguantar, sobreesfuerzos, etc. Repetir, ¿qué es repetir el sufrimiento de la familia? Es repetir el mismo dolor que se sufrió en el pasado o se sigue sufriendo en el presente. O sea que no es solo el pasado, el presente también es importante. ¿Quién lo sufre o quién lo ha sufrido? Un familiar o varios de ellos. Y nosotros tenemos mandatos, podemos generar mandatos, nos pueden ser transmitidos mandatos desde fuera para repetir lo mismo y sufrir lo mismo de manera muy parecida a estos familiares presentes o ancestros. Y la otra posibilidad, la otra rama de este mismo camino es lo contrario, compensarlo a través de nuestra propia vida, compensándoles a ellos directamente o compensarlo a través de nuestros propios éxitos o de nuestras propias búsquedas personales o de las decisiones que tomemos a lo largo de nuestra vida o que creemos que estamos decidiendo. Ambas posibilidades condicionan los mandatos que cargamos, la forma en que los sufrimos y el camino que vamos a tener que recorrer también si queremos liberarnos de ellos, el camino de sanación, que significa transformar estos mandatos en permisos. Vamos a ver un ejemplo concreto. Este tema es más profundo y lo voy a explicar, pero no puedo entrar mucho en detalle si no se conoce muy bien cómo funcionan las lealtades. Entonces voy a poner un ejemplo. Imaginemos este caso. Un padre que ha sufrido en el pasado y sigue sufriendo en el presente porque se siente muy insatisfecho en los trabajos que ha tenido, ha sentido como que no le valoraban lo suficiente, como que no era el trabajo que a él le hubiera gustado dedicarse y sobre todo que tenía que trabajar muchas horas. Y algo más que me he dejado aquí, que ha tenido que trabajar aguantando jefes horribles, jefes narcisistas, jefes excesivamente autoritarios que jamás te valoraban, que siempre exigían más y más, que además te trataban mal, digamos, ese tipo de jefe que nadie desearía tener. Entonces este padre que ha sufrido esto en el pasado y lo sigue sufriendo, si está vivo y está trabajando actualmente, puede en un momento dado decirle esta frase a su hijo cuando era niño. Le pudo decir esta frase. Esfuérzate mucho para que cuando seas mayor puedas montar tu propio negocio y así no tendrás que soportar a ningún jefe. Aquí surge una frase. Y esta frase puede dar lugar a diferentes mandatos. Por supuesto, no será solamente la frase lo que provoque todos estos mandatos. Esta frase está dicha en un contexto emocional determinado, en un ambiente familiar que es el que es, ante la frustración que sufre el padre, ante la frustración que sufre el resto de la familia por percibir que el padre está tan frustrado, y genera en el hijo una serie una cadena de mandatos que se pueden ordenar jerárquicamente de la siguiente manera. En el primer nivel, que sería el tronco, como he explicado anteriormente, puede quedar así reflejado. Mi padre no puede con todo el dolor de su frustración. Entonces, ese mandato sería, tomo una parte del dolor de mi padre para ayudar a sostenerlo.
Yo me creo que tomando ese dolor lo sostengo. Tal vez el padre jamás quisiera que nosotros tuviéramos que sufrir por eso que nos está diciendo. Para él fue a lo mejor un consejo con su mejor intención, pero claro, fue un consejo que surge desde un sufrimiento ante un hijo que ve sufrir a su padre y todo eso puede provocar, es como el terreno adecuado para que surjan mandatos familiares. Este sería el primer mandato. Mi padre no puede solo con su dolor, yo tengo que hacer algo con esto. El segundo mandato derivado del anterior podría ser repetir y a la vez cumplir la experiencia de tener que vivir lo profesional con esfuerzo. Al fin y al cabo, la primera palabra de la frase es la siguiente: esfuérzate. Esta frase ya de por sí sola constituye un potencial enorme de generar mandato. Esfuérzate. La vida es esfuerzo, el trabajo es esfuerzo. Entonces, estos mandatos de segundo nivel conectados con el anterior sería, por ejemplo, el mandato de vive lo profesional con mucho esfuerzo. Vívelo con mucho esfuerzo. Lo profesional tiene que ser un esfuerzo. Tercer nivel, respecto a la parte del negocio, de construir un negocio. Ahí puede surgir un mandato que surge como una compensación. Tengo un negocio para compensar lo que yo he sufrido por no poder tener un negocio y tener que aguantar a jefes, tener que aguantar trabajos que no me han gustado, que me he sentido esclavo. Tal vez ese padre no sabía que teniendo un negocio propio también uno puede sentirse muy esclavo. Para él era como su gran solución. Ahí depende. Entonces, a partir de esta necesidad de compensar, el hijo toma como mandato de tengo que montar mi propio negocio para generarle alivio y consuelo a mi padre respecto a su frustración. Tal vez realmente desea montar su propio negocio, tal vez simplemente lo haga por su padre y a lo mejor él ni si quisiera meter en el mundo de los negocios y quisiera algo más sencillo, no lo sé. O aparentemente más sencillo, nunca se sabe lo que es más sencillo. Y a la vez, respecto a lo personal, ¿no? Tengo que crear mi propio negocio para que mi padre se sienta orgulloso de mí. O sea, ya no solamente es para que él se sienta más aliviado, sino que en un nivel también más desde la necesidad de que papá esté orgulloso, tengo que montar un negocio. Papá sonreirá más cuando me vea si he creado un negocio porque estoy compensando su frustración. A partir de aquí aún pueden surgir más mandatos que están conectados en diferentes niveles. El cuarto nivel podría ser lo siguiente. Aquí ya entramos en los jefes. Ante este mandato de papá, de los jefes, los jefes son figuras de autoridad que son muy difíciles de contentar. Sería un posible mandato que surja. O no existe ningún jefe que sea bueno. O no tener a alguien por encima mío, porque eso representa un fracaso. Tener un jefe por encima de mí que me mande es un fracaso. Ahí hay diferentes posibilidades. Entonces, hay cuatro niveles a partir de ese nivel número uno de tengo que hacer algo con el dolor de mi padre. El resultado final de toda esta cadena de mandatos puede ser que el hijo logre montar su negocio, puede ser que lo logre, como compensación del padre, pero también va a representar que tenga que vivirlo con mucho esfuerzo, porque hay que esforzarse, que tenga que generar mucho sacrificio con ese esfuerzo también, o que además él se convierta en una especie de jefe tirano para sí mismo dentro de su negocio. Uno puede ser un gran jefe tirano cuando tiene su propio negocio, o repetir así también la experiencia sufrida de su padre. O sea, vale, no tengo jefes tiranos, pero yo soy mi propio jefe tirano. Pues en el caso de que yo monte mi negocio y tenga empleados, puedo ser un jefe tirano para mis empleados o puedo querer ser un jefe muy bueno para mis empleados y que eso luego vaya en contra mía. Esto ya lo expliqué en un ejemplo anterior. Con este ejemplo podemos entender un poquito cómo funciona esta cadena de mandatos. Insisto, si no se conocen a fondo las lealtades familiares es complicado de entenderlo, pero podemos hacernos una primera idea, una primera intuición de cómo puede funcionar. Cómo se pueden estructurar estos mandatos a partir de lealtades familiares, porque los mandatos siempre están conectados con estas lealtades familiares. Aunque lo haya llamado antes hechizos o sugestión, si somos sugestionables a eso es porque las lealtades familiares nos convierten en personas sugestionables.
Esta sugestión surge desde esa deuda simbólica que he explicado antes, la deuda de todo lo que han tenido que sufrir mis padres y mis ancestros y mis antecesores para que yo haya tenido la oportunidad de llegar a la vida. En este apartado voy a explicar cuáles son los efectos de los mandatos familiares. Los mandatos familiares nos pueden afectar prácticamente en cualquier ámbito de nuestra vida. Y nos van a afectar a nivel emocional, a nivel físico, a nivel mental y también es muy importante destacar a nivel del cuerpo, porque nuestro cuerpo es el campo de batalla que sufre todas nuestras contradicciones, todas nuestras luchas internas que vienen condicionadas por estos mandatos. Estos ámbitos los podemos diferenciar en dos categorías, pero aunque hagamos dos categorías, quiero destacar que van a estar muy conectadas entre ellas y van a ser muy dependientes entre sí. Así que podríamos decir que esta clasificación es un poco artificial, pero igualmente nos puede ayudar mucho a entender mejor cómo funcionan los mandatos. Estaría por un lado como categoría a nivel de creencias, miedos y deseos, sería un nivel como más personal, y otra categoría sería a nivel de relaciones, a nivel de cómo nos vinculamos con otras personas. En el nivel de creencias, deseos y miedos personales. Nuestros mandatos familiares condicionan aquello que creemos, tanto a nivel consciente como a nivel inconsciente. Y automáticamente, al quedar condicionados en nuestras creencias, nuestros deseos y nuestros miedos también van a partir de estos condicionamientos. Una creencia determina lo que es deseable para nosotros y otra creencia determina lo que es temible para nosotros. Tenemos creencias que nos dicen qué es lo que tenemos que desear y tenemos creencias que nos mandan, que nos obligan respecto a aquello a lo que tenemos que tenerle miedo. Estos tres parámetros interactúan entre sí conjuntamente, se afectan unos a otros. Las creencias determinan miedos y deseos, los miedos y deseos determinan creencias y también los deseos y los miedos se afectan mutuamente. Digamos que hay una interacción constante en estos tres parámetros. Comienzo explicando las creencias conscientes. Son aquellas creencias que somos capaces de reconocerlas, nos lo reconocemos. Sabemos que estamos creyendo esto. Tienen que ver con la persona que somos, tienen que ver con lo que creemos que piensan los demás de nosotros, tienen que ver cómo creemos que funciona la vida y cómo funciona el mundo. Así que condicionan nuestra personalidad por completo, las conscientes y luego también las inconscientes. Sobre quién y cómo somos, definen la opinión que tenemos sobre nosotros mismos. Definen lo inteligentes o lo tontos que nos creemos, lo habilidosos o los patosos que nos consideramos y en qué ámbitos somos habilidosos y en qué ámbitos somos patosos, lo atractivos o lo feos que seamos físicamente, los jóvenes o viejos que nos creemos ser. Hay personas muy jóvenes que ya se consideran viejos y hay personas de mayor edad que se sienten todavía muy jóvenes. Puede interactuar detrás de ello los mandatos. El mandato te dice si te puedes sentir viejo, te puedes sentir joven, según determinada edad. Podemos tener un mandato que nos diga a partir de los 40 ya eres viejo, a partir de los 50 ya eres viejo. O nunca vas a ser viejo mientras estés bien de salud. Hay mandatos que tal vez no nos afecten tanto, pero a otros nos pueden condicionar completamente y sentir que porque tenemos cierta edad, pues ya no podemos aspirar a ciertos proyectos, a desarrollar ciertas motivaciones. Y otra persona nos puede ver y decir, pero ¿cómo puede ser que te creas viejo para esto? Tienes salud, tienes la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué te consideras viejo para esto? Y nosotros estar convencidos de que es que eso ya se nos pasó la edad. Y otras veces también puede ser al contrario, que creamos que todavía somos muy jóvenes, pues para vestir como chicos jóvenes y que nuestra indumentaria luego quede un poquito extravagante para la edad que tengamos. Por ejemplo, va a condicionarnos también, los mandatos nos condicionan en aquello que consideramos que nos vuelve más exitosos o que nos hace más fracasados. ¿Qué es el éxito y qué es el fracaso para cada persona? Los mandatos van a decir mucho al respecto y casi siempre van a provocar un sufrimiento, un esfuerzo
o algo que no va a ser conveniente para nosotros. Estos mandatos van a condicionar los simpáticos que nos creemos ser, los antipáticos que podemos llegar a ser, lo buenas personas que somos o las malas personas que somos en cuanto a nuestra generosidad. Ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Si una persona tiene el mandato de tienes que creerte que tu punto de vista es más acertado que el de los demás, es una persona que por mandato se cree que siempre tiene la razón y que los demás se equivocan. Y esto va a formar parte de su personalidad y le va a convertir en una persona intransigente con los puntos de vista de otras personas, por considerar que el suyo es mejor y que los demás están equivocados. Por lo tanto, este mandato va a influir directamente en lo abierto, o mejor dicho, en lo cerrado que la persona esté de mente, en su empeño en que los demás le den la razón y hagan lo que él cree que se tiene que hacer. Y en el caso de que no lo hagan o no le den la razón, estos mandatos también van a determinar los rencorosos que podemos llegar a ser cuando no nos dan la razón o cuando no hacen lo que creemos que tienen que hacer, incluso lo castigadores o vengativos que podemos llegar a ser cuando tenemos acumulado mucho rencor y nos llevan la contraria. Las creencias inconscientes actúan también, nos influyen también, pero nosotros no las reconocemos como propias. No nos creemos que estamos creyendo eso. Y nuestro inconsciente sí se lo cree y nos obliga a actuar en base a esa creencia. Sucede muchas veces cuando tenemos mandatos que se contradicen entre sí. Entonces hay dos mandatos, son contrarios uno con el otro, de uno podemos ser consciente y del otro completamente inconsciente. Vamos a ver un ejemplo. Ante el mandato anterior de que yo siempre tengo la razón, de que mi punto de vista siempre es el más acertado, podemos tener un mandato inconsciente de no muestres tu enfado para no ponerte a la altura de los demás porque tú estás por encima. A simple vista parece que este mandato no es contradictorio con el otro. Pero claro, si este mandato nos obliga a reprimir nuestro enfado, creemos que tenemos la razón y ni siquiera podemos desahogar ese enfado de alguna manera, pues vamos a contener enfado. Las personas que creen que siempre tienen la razón y que además no lo expresan, acumulan mucho enfado, mucho resentimiento, mucho rencor. Entonces la persona reprime ese enfado y ese enfado reprimido le puede hacer sentir que tiene la razón, pero que nadie le hace caso. Tal vez en vez de permitirse enfadarse, lo que se lo lleva a la tristeza, se lo lleva a la soledad, se lo lleva a sentirse que no pinta nada en este mundo porque los demás no le entienden. O sobre todo que se tiene que callar, tiene que ir con mucho cuidado de lo que diga para que los demás no piensen que está enfadado, aunque por dentro esté completamente desquiciado. También podría ser al revés, que el primer mandato sea inconsciente y que el mandato del enfado sea consciente y que la persona sea consciente de que reprime ese enfado y se dé cuenta de que estoy enfadado y no lo estoy expresando. Si es consciente, al menos va a tener una oportunidad de encontrar la manera de poder desfogar ese enfado sin hacerse daño a sí misma. Y los dos mandatos podrían ser conscientes y los dos mandatos podrían ser inconscientes. A nivel de deseos, los deseos también pueden ser conscientes e inconscientes, determinan que nosotros creemos que deseamos mucho una meta, que la deseamos por nosotros mismos y a lo mejor no nos damos cuenta de que este deseo está obedeciendo a un mandato que estamos obedeciendo o que estamos luchando, que estamos escapando ante la idea de luchar contra él o cumplirlo. Además, puede que seamos conscientes o totalmente inconscientes del deseo. Y cuando tenemos un deseo y somos inconscientes, eso también nos puede hacer mucho daño. Porque no vamos a entendernos a nosotros mismos por qué hacemos cosas si deseamos completamente lo contrario o si nos da mucho miedo realizarlo. Veamos un ejemplo. Si no logras crear tu propia familia, te sentirás muy sola de mayor. Este puede ser un mandato que además provoca un miedo. Si de partida lo que provoca este mandato es miedo. Miedo a no crear tu propia familia por lo sola que te puedes llegar a sentir cuando seas mayor. Este mandato puede motivar el deseo de quiero tener una familia, quiero encontrar una pareja, quiero tener hijos. Puede provocar este deseo y que nosotros creamos realmente que este es nuestro deseo.
Pero si este deseo surge motivado por un mandato, realmente lo que se esconde detrás de este deseo es un miedo, miedo a la soledad del futuro y el mandato de que tengo que tener miedo a quedarme sola en un futuro y de que eso está relacionado con crear una familia. Aquí podemos ver cómo los deseos y los miedos se pueden entremezclar entre ellos, de manera que nuestros deseos ya no consisten simplemente en desarrollar motivaciones, sino que más bien se trata de cumplir mandatos o de hacer cosas para evitar un peligro en un futuro. O sea que ahí puede haber un miedo que sea motivador inconscientemente y se disfrace de deseo. Y estos deseos van a generarnos mucho sufrimiento, no van a ser deseos que nos provoquen ilusiones placenteras, más bien nos van a obsesionar, nos van a angustiar, nos van a volver exigentes, sobreesforzados. Así que ya podemos sospechar, cuando tenemos un deseo que aparentemente es un deseo bonito, es un deseo que nos nutre, pero que de alguna manera nos está haciendo sufrir, tal vez sea que este deseo está contaminado por mandatos que a la vez están generando miedos inconscientes. Tenemos también los miedos, miedos que pueden ser conscientes o conscientes, conectados con estas creencias. Y estas creencias, como ya hemos ido viendo, condicionan mandatos. Podemos creer que tenemos un gran miedo a que nos suceda algo concreto y inconscientemente podemos estar incluso deseando que eso suceda. Y todo ello debido a un mandato. Vamos a verlo con un ejemplo que es como mejor se entiende. Ante el mandato de que te despidan de un trabajo es una gran deshonra, por lo tanto, no puedes permitirte que te despidan de ningún trabajo. Podemos vivir en pánico a perder el trabajo y que terminemos aguantando lo inaguantable para evitar el despido. Si el mandato es inconsciente, vamos a justificar este miedo a perder el trabajo con la fantasía de que nos podemos arruinar económicamente o que incluso podemos llegar a pasar hambre, aunque nuestra situación esté muy lejos de terminar convirtiéndose en algo tan grave. Igualmente podemos vivir con mucha angustia a la carencia y desde ahí estar obligados a aguantar un trabajo y que de trasfondo no tenga que ese miedo no sea tan real, sino que hay un miedo a no ser deshonesto, a no dejar en mal lugar a la familia o a esa persona que nos transmitió este mandato. Detrás de estos temores puede actuar de trasfondo un mensaje que alguien nos transmitió, es decir, un mandato, de que ser despedido equivale a una gran humillación, una gran deshonra. Y si somos conscientes del mandato, somos conscientes de que estamos teniendo mucho miedo a la deshonra en base a un supuesto despido profesional, de un trabajo, igualmente vamos a sufrir muchísimo. Incluso puede ser que estemos deseando que ese despido suceda, porque así nos vamos a poder liberar y vamos a poder encontrar un trabajo mejor, montar nuestro propio negocio o cambiar de profesión si ya no estamos a gusto con esa profesión. Y aunque tengamos ese deseo y aunque contemplemos la posibilidad de que ser despedidos incluso podría ser una bendición, que por dentro seamos incapaces de no vivir con miedo y con angustia ante ese despido. Hasta ese punto nos pueden condicionar los mandatos. Conclusión, a partir de estas creencias, deseos y miedos, también va a quedar marcada la relación con nuestra propia salud y la enfermedad, con el dinero, con el trabajo, con los hobbies, con el deporte, con nuestras ideologías políticas, con la buena suerte o con la mala suerte que consideramos que tenemos. Vamos a ver ejemplos. Podemos tener el mandato de tienes una salud frágil. Tengo una salud frágil. Alguien me lo dijo y yo me lo creí. Y ante este mandato vivir constantemente con miedo a enfermarme. Tú eres una persona que el dinero se te escapa de las manos y que eso se nos convierta en un mandato. Vamos a vivir obsesionados con que el dinero no se nos escape de las manos o resignados a que siempre va a ser así. Si cumplimos el mandato, pues estamos obligados a que el dinero se nos vaya de las manos. Tienes que esforzarte para ganar en todo. Este mandato nos puede convertir en personas muy competitivas y si luchamos contra ello, que seamos personas que huyamos, que luchemos contra la competición o que huyamos de cualquier tipo de competición. Se te da fatal el deporte. Si tenemos este mandato, va a ser muy complicado que disfrutemos del deporte.
o no vamos a querer practicar ningún deporte, o cuando practiquemos deporte lo vamos a hacer más bien por la motivación de demostrar que no se nos da tan mal, lo cual nos va a impedir que lo disfrutemos. Tienes que defender tus ideas a muerte. Este mandato nos va a convertir en personas fanáticas. Y a lo mejor nosotros no queremos ser tan fanáticos y queremos ser más flexibles y no creernos tanto eso que nos creemos. Estar abiertos a la posibilidad de cambiar de opinión, de la duda, de cuestionarlo. Pero este mandato nos obliga a que si yo creo en algo lo tengo que defender a muerte. Entonces quedo condicionado a ser un fanático en aquello de lo que yo considere que es mi idea. La suerte no existe. Aparenta que este mandato puede ser bueno, de que no te creas en eso en la suerte, pero si esto se lleva al extremo, porque los mandatos exageran, nos hacen exagerar, entonces solamente vamos a confiar en nuestra capacidad de esfuerzo y no nos vamos a creer que nos pueden pasar cosas buenas en la vida porque sí. Sencillamente porque de vez en cuando pasan cosas en la vida en las que uno no se ha tenido que esforzar para conseguirlo. O no vamos a creer en esa posibilidad. Puede ser que suceda y que rechacemos algo bueno porque no nos hemos esforzado en conseguirlo, porque no creemos en eso de la suerte y no creemos que somos merecedores de que nos pasen cosas buenas por buena suerte. Vamos a ver ahora cómo nos pueden afectar los mandatos a nivel de relaciones y nuestra manera de vincularnos con otras personas. Los mandatos pueden generar patrones de relación a la hora de ocupar un lugar en muchos de nuestros vínculos, que suelen provocar sufrimiento. Podemos terminar sufriendo en nuestras relaciones por causa de nuestros mandatos de dos maneras a nivel general. Una sería porque terminamos cargando aspectos del otro que no nos corresponde. Cargamos lo que sería responsabilidad del otro, cargamos las emociones del otro, nos cargamos con el otro y nos perjudicamos en nuestra propia felicidad y en nuestro propio bienestar. Y la otra manera de que los mandatos nos puedan perjudicar mucho es que sea al revés. Te tienes que descargar en el otro completamente. Descárgate en el otro, que sea el otro el que te aguante a ti, el que te soporte a ti. Y podemos tener los dos patrones generales a la vez. Con algunas personas vamos recogiendo lo que ellas echen encima nuestro y con otras personas nos vamos, digamos, como desahogando y les vamos echando nuestra basura emocional por no querer ser responsables de nosotros de ello. Vamos a verlo con más detalle. Vamos a analizar diferentes patrones de relación que pueden estar determinados por mandatos. Pueden ser mandatos que cumplimos, que escapamos o que estamos luchando contra ello. Uno podría ser el siguiente. Necesito al otro para que me sostenga emocionalmente. El mandato puede ser tú solo no puedes sostener tus propias emociones, que te lo creas así. Es muy bueno compartir cómo nos sentimos con otras personas, pero si eso lo llevamos al extremo, nos vamos a convertir en personas muy dependientes. Vamos a ser completamente incapaces de reconocer cómo nos sentimos, a no ser que se lo estemos contando a alguien. Siempre vamos a necesitar dos oídos que nos escuchen para poder determinar qué es lo que nos está pasando. Y hasta que no encontremos esos dos oídos que nos escuchen, vamos a sentirnos muy angustiados emocionalmente. Enseguida, cualquier cosa que nos pase, necesitamos contárselo a alguien para saber qué nos está pasando siquiera, porque si no, lo único que sentimos es angustia, ansiedad. Sentimos que lo pasamos muy mal, que no podemos con eso y estamos buscando a ver quién nos escucha y a quién se lo podemos contar. Esto nos puede impedir detectar por nosotros mismos pues, que lo que nos está pasando es que nos estamos sintiendo muy enfadados o muy tristes o que nos sentimos culpables o que hay algo que nos asusta mucho o que estamos experimentando una vergüenza, estamos avergonzados de nosotros mismos o de lo que ha hecho otra persona o que nos sentimos muy desvalorizados o varios de estos sentimientos a la vez por algo que nos ha pasado y algo que hemos vivido. Nos podemos convertir en personas completamente dependientes del otro para saber qué siento. Y eso puede ser muy dañino. Tal vez el otro nos escuche, tengamos ahí a alguien que siempre esté disponible para escucharnos y que termine sobrepasado de tanto escucharnos y de tanto aguantarnos. O puede ser que nos escuche, pero que luego después se cobre un precio caro con nosotros. Tal vez luego nos pida que le hagamos favores que no queremos hacer
También puede ser que nos aislemos de otras relaciones porque esa persona que nos escucha no permite que hablemos o que nos comuniquemos con otros para no sentir celos o para no sentir envidia. Este patrón genera relaciones de mucha dependencia emocional. Lo mismo puede ocurrir con otros aspectos. A lo mejor no es únicamente a nivel emocional, sino que necesitamos a alguien para tomar decisiones. O necesitamos a alguien que nos defienda o que nos cuide de lo que podríamos defendernos o cuidarnos nosotros. O que nos rescaten siempre económicamente. Existen diferentes tipos de dependencias, pero todas ellas nos impiden confiar en nosotros mismos y en todo lo que podemos resolver sin necesitar siempre a otra persona. Estas dependencias siempre esconden, casi siempre, por no decir siempre, mandatos familiares o automandatos que nos están afectando. Otro patrón de relación típico. Necesito que me necesiten para sentirme querido. Hay personas que solo creen que se las ama cuando se las necesita. El mandato puede ser este. Tienes que ser útil para que el otro, tienes que ser útil para el otro si quieres que te quiera. Solo te quieren si eres útil para el otro. Entonces vamos a caer en la tensión de dar demasiado de nosotros. Vamos a tener que dar siempre nosotros mucho. Nos va a costar muchísimo pedir lo que necesitamos porque estamos más predispuestos a que el otro nos necesite a nosotros, de sentir que nuestras relaciones nunca son equivalentes, que siempre tenemos que dar mucho más de lo que recibimos a cambio. Así que este mandato que genera este patrón de relación genera mucho sufrimiento y mucha sobrecarga emocional que queda muy contenida. Y además podemos inconscientemente estar condicionando el otro. El otro queda condicionado a que si nos ama nos tiene que necesitar, que le obliguemos a que nos necesite, porque si no, no nos vamos a creer que estamos siendo amados por esa persona. Entonces, o bien no se nos acercan a nosotros porque si no tienen necesidades no saben cómo interactuar con nosotros, o se tienen que inventar que nos necesitan para algo para tener una excusa para acercarse a nosotros. Y esto lo podemos estar nosotros provocando inconscientemente. Otro patrón típico puede ser el siguiente, que las relaciones se conviertan en puros intercambios de intereses, como si fueran relaciones mercantiles, como que solamente somos capaces de relacionarnos con el otro para hacernos favores, pero no para compartir nuestro tiempo, para disfrutar de la presencia del otro. Ante el mandato de no te comprometas emocionalmente con nadie si no quieres que te lastimen, nuestras relaciones van a volverse muy mercantiles. Nuestra manera de relacionarnos puede convertirse en una especie de intercambio mercantil. El otro me quiere si yo le aporto algo que necesite y yo amo al otro si tiene algo que me aporta. Pero en lo emocional algo va a quedar por fuera. Esta manera de relacionarnos con los demás siempre va a dejar algo por fuera. Nuestra relación, cuando solamente es puro intercambio, deja nuestra vulnerabilidad completamente reprimida. No podemos disfrutar de la presencia del otro, de que el otro se interese por nosotros simplemente porque se interesa y que nosotros lo podamos experimentar igual, que podamos experimentar un amor que sea un poquito más incondicional y no todo atado a intereses comunes. También puede ocurrir algo semejante con el mandato de nunca dejes que alguien te conozca realmente porque terminarán aprovechándose de ti. Entonces, si no te das permiso a que te conozcan, la única manera que te queda de relacionarte con los demás es este intercambio de intereses desde lo mercantil. O también puede existir el mandato de todas las relaciones se acaban terminando, generando un gran dolor en el corazón. Entonces, no me puedo permitir abrirme emocionalmente, porque si no, eso va a terminar en un sufrimiento futuro. Otro patrón de relación posible. Si me rechazan o me abandonan, eso es algo terrible. Que tengamos pánico al rechazo o al abandono. Ante el mandato de no creas que eres una persona valiosa o los demás son más interesantes que tú no eres una persona interesante, cada vez que alguien nos rechaza o nos abandona, quedamos reafirmados en lo poco que valemos, en lo poco interesantes que somos y que no somos personas dignas de ser queridas, ¿no? Que no tenemos nada que aportar o que los demás merecen algo mejor que nosotros.
El resultado final es que podemos caer fácilmente en depresión y hundirnos por demasiado tiempo. Cualquier rechazo, cualquier abandono puede ser completamente nefasto para nosotros. O podemos caer en la trampa de ser siempre manipuladores, posesivos, celosos y querer encerrar al otro a nuestro lado para que nunca nos abandone, para que nunca nos rechace. Que sintamos un gran peligro a que nos quiten esa persona. Otro patrón posible sería, si no soy alguien muy admirable, no me van a querer. Este mandato nos obliga a que tienes que destacar para que te vean siendo el mejor o especial en algo. Si no eres especial en algo, no eres el mejor en algo, no vas a ser una persona digna de amor. Entonces puede provocarnos que necesitemos constantemente estar presumiendo de lo mejores que somos en algo, de lo especiales que somos en algo. Como si nos tuviéramos que vender constantemente para que los demás se crean que somos valiosos a través de alguna cualidad admirable. Esto puede crear fobia a la mediocridad, tener una gran fobia a sentirnos mediocres. Y a pesar de que las personas al principio sí nos admiren porque nos crean en nuestras presunciones, pueden también terminar cansándose de tanta presunción si realmente vivimos con tanto pánico a la mediocridad. Y si conseguimos admiración, nos sentimos muy ganadores, pero si no las conseguimos, vamos a sentirnos muy perdedores. O vamos a creer que los otros son los perdedores porque no saben entendernos y no saben valorar cuál es nuestro brillo especial. Otro patrón de relación. Si complazco al otro y no le contradigo, me va a querer o como mínimo no me va a hacer daño. Este patrón nos obliga a ser personas muy complacientes y a no decir que no a nada del otro. Este patrón puede obedecer a los mandatos de si dices que no a lo que se espera de ti, no te van a querer. O si dices que no, vas a provocar un gran conflicto en el que terminarás siendo siempre tú el que más pierde. Las personas que obedecen estos mandatos quedan atrapadas, teniendo que cumplir siempre lo que el otro espera, y además sin poder pedir también lo que necesitarían en muchas ocasiones. Son personas que aparentan ser muy serviciales, pero en el fondo lo que buscan es que les quieran o porque tienen miedo de que les lastimen. Conclusiones. Existen tantos patrones de relación diferentes como personas hay en el mundo. Digamos que hay unos patrones generales, pero luego hay que buscar entender cómo es ese patrón directamente en esa persona, cómo le funciona en concreto a esa persona, que podemos ser nosotros mismos, para descubrir lo que estamos necesitando para sanarnos de este patrón. Cada uno tenemos nuestro estilo. Hay personas que son mucho más de dar, otros que dan lo mínimo posible. Hay personas que son muy demandantes, otros que no piden nunca nada o que les cuesta pedir casi nunca nada. A otros les cuesta muchísimo decir que no y otros están constantemente diciendo que no a casi todo. Estas formas de comportarnos casi siempre obedecen a mandatos familiares o automandatos. A veces estos patrones se pueden aplicar con prácticamente todo el mundo. Estos patrones de relación que he ido comentando, nuestros patrones de relación, los aplicamos con prácticamente todas las personas. Pero a veces solamente los aplicamos con personas de tipo determinado. Hay personas que solo aplican estos patrones con sus hijos, otros con su hijo varón o con su hija mujer, otros con sus padres, otros con los jefes, otros con las parejas. Entonces, ahí a veces tenemos varios patrones y con cada tipo de persona aplicamos un patrón determinado. Puede ser que tengamos dos o tres patrones que sean los más importantes en nosotros y que sean los que más daño nos hacen. Ahí viene un gran trabajo de reflexión profunda, ¿no? De autoindagación, de descubrirnos de qué manera nos relacionamos con los demás y qué tipo de personas nos provocan o proyectamos más fácilmente que tengamos que relacionarnos a través de estos patrones. En todos los casos siempre vale la pena explorar si se están ejecutando mandatos familiares a través de indagar en las creencias, los deseos y los miedos que hay detrás de ellos. Aquí vemos cómo interactúan ambas categorías. Si nos relacionamos así con personas, es porque tenemos creencias, miedos y deseos que nos empujan a ello. Y estas creencias, miedos y deseos vienen motivados, empujados, forzados a través de mandatos familiares y automandatos.
Así será mucho más fácil discernir qué es lo que nos hace bien, qué es lo que nos hace mal, actuar sobre lo que nos hace mal y sanar todo lo que sea necesario respecto al patrón de relación que nos hace daño y los mandatos que están detrás y que lo alimentan.